¿vale? Y hoy vamos a ver una cosa muy importante que es el teorema de Gauss, ¿vale? ¿Se ve? De electromagnetismo, electrostática. Bien, el teorema de Gauss, así un poquito a lo bestia, primero exige definir el concepto de flujo. Ahí, pero es derecho, ¿no? Invertida. Un momentito. Oye, vosotros veis la imagen derecha, evidentemente, ¿no? Carlos y Elena, ¿no? Entonces, el flujo. Bien, el flujo, en realidad el flujo es un concepto que va a valer para tanto aquí como para el campo magnético. Lo que pasa es que son distintos conceptos, bueno, distinto uso el que se le va a dar. Pero el concepto es el mismo. El flujo se entiende como que a lo bestia, como digo, a lo bestia, si tú tienes una superficie plana, ¿vale? Y las superficies se orientan con un vector normal, ¿vale? Cuando se pone un vector, el gorrito significa unitario, ¿vale? Un vector n cualquiera, el módulo que sea, y con el gorrito es unitario. ¿Vale? Por ejemplo, la i se pone así, la j se pone así. Hay gente que no le importa, hay gente que pone la flechita, ¿vale? Pero hay otra gente eh, que si no le pones el gorrito, se enfadan. Bien, esto tiene una superficie, es plano, repito, esto es una superficie plana, por tanto, aquí va a haber una superficie S, y una superficie se puede expresar vectorialmente orientándola según el vector normal, ¿eh? Y entonces, digamos que esta superficie está representada mediante un vector superficie cuyo módulo es S por el vector unitario n. O sea, lo que hago, el vector superficie es tan grande como la superficie, el valor de la superficie, y está orientado según la normal que yo ya he elegido para orientar, ¿vale? Bueno, es orientarlo simplemente. ¿Eso qué significa? Bueno, porque si esto es una ventana y por aquí está pasando el aire, pues si el aire pasa para allá, diré que el aire lleva velocidad positiva. ¿Por qué? Porque está orientado según la orientación que yo le he dado. Sin embargo, si el aire viene para acá, pues yo diré que esa velocidad es negativa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo considero, por ejemplo, que salir es la n. Bueno, pues entonces también puedo decir que esto significa que sale y entonces este significa que ¿qué? Que entra. Y que sale será positivo y que entra es negativo, ¿vale? Eso se utiliza en muchas disciplinas. ¿Vale? Entonces esto sería, por ejemplo, una velocidad positiva y una velocidad negativa. Si es un campo eléctrico, pues es un campo eléctrico. Entonces, si es aire, pues hablaremos del flujo de aire, ¿no? Está entrando corriente por la ventana. Si hablamos de campo eléctrico, pues hablaremos de flujo eléctrico, ¿vale? Entonces el flujo del campo eléctrico, pues será, pues si el campo pasa por la ventana, no pasa por la ventana. Y si pasa por la ventana entrando o pasa por la ventana saliendo, ¿vale? Y entonces, aunque se pone así torcido, eso son las líneas, ¿no? Las líneas de campo. Recordad que la línea de campo es la envolvente del vector campo. El vector campo es perpendicular en cada sitio, ¿vale? Es decir, que aunque se pinte la línea así, el campo no está torcido, ¿vale? Los campos son vectores que están en cada punto tangente. Es decir, que aquí significa que hay un campo eléctrico que tiene esta magnitud, ¿vale? Entonces, esto no me importa eso. Y esto, bueno, pues voy a poner aquí, dentro. Es decir, que aquí está atravesando esa superficie un campo E. Hombre, si la superficie es muy grande, ¿qué pasa? Pues que puede ser que aquí toque otro campo distinto que tenga otra orientación. ¿Vale? Pero bueno, vamos a suponer que solamente hay un campo atravesando ahí, que es el campo E. Bueno, pues ese campo E, ojo, no se orienta con el plano. A partir de ahora, el plano es el vector normal, es el vector director del plano. De modo que este es el ángulo que forma E con la superficie. ¿Vale? Y diremos que el flujo es una magnitud, se llama así, una magnitud que es proporcional a
la cantidad de líneas que está atravesando la superficie. Entonces, daos cuenta de que este vector está atravesando la superficie, pero si el vector lo descomponéis en dos componentes, una tangente al plano y otra perpendicular al plano, pues resulta que esta que es la componente seno, ¿vale? Porque es la misma que la de arriba, ¿vale? La de enfrente, que es el seno, y esta de aquí, que es la componente coseno, como flujo es atravesar, pues resulta que esta no está atravesando, ¿verdad? Está pasando paralela a la ventana. De modo que eso no provoca flujo, además que provoca flujo, ¿qué? El ecoseno, ¿no? No, pues el flujo va a ser la componente coseno del campo, la e coseno de tita, multiplicado por el tamaño de la ventana, multiplicado por la superficie. Que si lo reordenas, pues te queda e por s y por el coseno de tita. Y que si te das cuenta, estamos ante la definición de ¿qué? De producto escalar, ¿no? Por tanto, el flujo es el producto escalar del vector campo por el vector superficie. Y hace referencia a con qué efectividad el campo está atravesando una superficie. Pero esto es así solamente si hay un único campo que atraviesa, o son muchos campos, pero son todos los campos paralelos. Es decir, todas las líneas de campo que atraviesen, si la superficie es así, que todo el campo que atraviese sea paralelo. Entonces, para quitarme de problemas, lo que hago es que reduzco esta superficie, que de hecho la superficie puede ser una superficie curva, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos nosotros es, para quitarnos de problemas, irnos, ampliamos y cogemos aquí un cachito de superficie tan pequeñito que siempre me aseguraré que es plano, ¿vale? Como te va a una piscina y la piscina tiene un montón de losetitas chiquititas, ¿verdad? De esos cuadraditos chiquititos, que se pueda adaptar a la forma, ¿no? Pues cada cuadradito chiquitito es plano, aunque la forma general sea curva. Bueno, pues esto tendrá una orientación, tendrá un vector diferencial de S según la normal, como hemos dicho. Y eso, como es tan pequeñito como un punto, ahí estoy seguro de que únicamente habrá un campo que está atravesando por aquí. Bueno, pues el flujo que atraviesa esa losetita ya no será un flujo muy grande, porque resulta que la superficie es muy pequeñita. Será un flujo diferenciado, un flujo muy pequeñito. ¿Que vale cuánto? Pues el producto escalar de E por la superficie. La superficie será diferencial de S. De modo que el flujo total que atraviese esa superficie lo podré obtener integrando toda la superficie según esta expresión, ¿verdad? ¿Vale? Eso es el flujo que atraviesa la superficie. La integral, es decir, la suma de todas las losetas que hay, ¿vale? Del producto escalar de E por diferencial de S. E por ds por coseno de tita. ¿Qué pasa? Pues que esto no es sencillo. Resulta que si aquí el campo es así, pero si te vienes un poquito más para acá, y aunque el campo sea el mismo, la orientación de la superficie que hay ahí ya es distinta, pues los ángulos que forma el vector E y el vector diferencial de S van cambiando. Entonces yo tendría que conocer muy bien la geometría para saber cómo evoluciona el ángulo que forma esos dos vectores, ¿vale? Y eso es jodido. Pero bueno, ese es el concepto de flujo. Esto es la definición, ¿vale? La definición de flujo. Bien. Entonces, ¿qué dice Gauss? Pues dice que si tú lo que deseas es calcular el flujo, que es la cantidad de línea que atraviesa una superficie, es decir, si yo tengo una superficie, vamos a llamarla patata, muy rara, volumen tipo es una patata auténtica, ¿vale? Que es súper irregular, ¿no? Sácame tú la ecuación de la superficie de una patata, ¿vale? Y tengo una carga dentro que crea un campo eléctrico, una carga puntual, sabemos que crea un campo eléctrico radial, ¿no? Por ejemplo. Si yo quiero calcular el flujo que atraviesa la patata, ¿qué pasa? Pues que tengo que irme a cada cachito de superficie, ver cuál es la orientación que tiene. Aquí será esta, aquí será casi paralela. Aquí fíjate que forma un ángulo bastante distinto, aquí todavía más, ¿no? Y esto está visto como plano. Imagínate esto, mira, aquí casi es paralelo. Esto en las tres dimensiones, hay infinitas orientaciones. Entonces, hacer aquí la integral es inviable. Entonces, ¿qué solución propuso Gauss? Dice, bueno, no hace falta que lo integres, porque si tú envuelves, el flujo es la cantidad de línea que sale. Imagínate que es agua. Hay una fuente dentro de la patata y emana agua. Y yo quiero saber cuánta agua está saliendo. Pues
El agua que sale por la patata es el mismo que el que sale por una esfera imaginaria que envuelva la patata, ¿verdad? Y si yo envuelvo eso en una esfera, bueno, pues resulta que si os fijáis, si prolongáis las líneas que van atravesando la patata, pues esas mismas líneas tienen que atravesar la esfera, ¿verdad? Por estar contenidas. ¿Qué pasa? Que hacer la integral de la esfera es muy fácil. La integral de la patata no es tan fácil. Pero el flujo de la esfera es igual que el flujo de la patata. Es el mismo, porque el flujo es la cantidad de líneas que salen, y la cantidad de líneas que salen es la misma. ¿Vale? Bueno, pues entonces Gauss te dice, no te ciegues en hacer la integral de la patata, que es muy difícil. Imagínate una superficie ideal que la envuelva, que llamaremos superficie gaussiana, ¿vale? Que tiene que ser que se parezca más o menos. Si tú golpeas la esfera, la convierte en patata, ¿no? Un cilindro, pues ya un cilindro más bien se parece a un hilo, ¿no? ¿Vale? Una esfera se parece más a cualquier cosa de esta, patatoide, ¿no? Entonces, dice, si quieres saber el flujo, no te comas el coco, ya es el de la esfera. Y además yo ya te hago la integral y te lo calculo. Y dice Gauss que el flujo, según Gauss, vale siempre la suma de todas las cargas que hay internas, cargas internas a la superficie gaussiana, partido epsilon sub 0, que es una constante del campo eléctrico, ¿no? ¿Vale? Epsilon sub 0, la constante K del campo, que vale 9 por 10 elevado a 9, ¿no? En el sistema internacional, pues se puede poner como 1 partido de 4 pi epsilon sub 0, ¿vale? Eso se suele hacer para aquellos problemas en los que aparece el número pi, para poder eliminar el número pi, que es muy coñazo muchas veces. Entonces, pues en vez de aparecer la K, aparece el epsilon sub 0, ¿vale? Y esta es la relación que hay entre la K y el epsilon sub 0. Epsilon sub 0 se hace esta cuenta, hace 1 partido 4 pi K, te sale 8,86 por 10 a la menos 12, más o menos. Bueno, pues esto es lo que dice Gauss. Que si tú lo que quieres saber es el flujo, que no te comas el coco, ni hagas la integral, que yo ya te la he hecho. Y vale, sumar todas las cargas interiores. Ojo, las cargas interiores pueden ser positivas y pueden ser negativas. Por tanto, hay que poner el signo, ¿vale? Entre epsilon sub 0 y eso es el flujo. Pero esto en sí no vale para nada, porque a mí no me interesa saber el flujo. Pero, como el flujo, tanto si yo lo hago por definición como si lo hago por Gauss, me tiene que salir lo mismo, porque es la misma cosa. Si tú igualas el flujo por definición al flujo según Gauss, ¿qué tienes? Que la integral de E por ds y por coseno de tita para una superficie. Pero ojo, el flujo por definición Gauss trabaja con superficies gaussianas, que son siempre cerradas, ¿vale? Porque son volúmenes. Superficie de un volumen que encierra, ¿vale? Entonces, la definición de flujo no cambia, solamente que se le pone crucerito como diciendo que esa superficie tiene que ser una superficie cerrada, ¿vale? Para que tenga interior y tenga exterior. Bueno, pues si tú calculas el flujo según la definición que es esta, te tiene que salir lo mismo que el flujo según Gauss, ¿vale? Y con esto, ¿qué logro? Pues voy a ser capaz de calcular el campo eléctrico sin necesidad de hacer todo el trabajo vectorial que hicimos en la clase primera, ¿vale? De todas las integrales esas. Pero, ¿limitado a qué? ¿Vale? Esto tiene un límite. Límite de uso es que exige que haya mucha simetría, ¿vale? Que haya mucha simetría. Es decir, que si tú tienes una esfera incluso con una carga aquí ya, ¿vale? Si la carga está aquí, ya la cosa se complica. La carga tiene que estar en el centro, o sea que haya simetría. Cuando hago simetría, es simetría geométrica y de carga, ¿vale? Si la simetría no existe, entonces esto hace agua, es complicado de hacer. ¿Por qué? Porque normalmente esa E la vamos a sacar de la integral. Y si la sacamos de la integral, ¿por qué es? La variable de integración, ¿cuál es? La superficie, ¿no? Entonces, si tú esto lo sacas fuera de la integral, ¿por qué es? Porque esa E no depende de la superficie. ¿La superficie qué es? Donde esté, ¿no? Estoy evaluando la geometría, ¿no? Entonces, si la E la saca fuera, ¿por qué es? Porque no depende de la geometría.
Y si no depende de la geometría, ¿por qué es? Porque en todos los lados es lo mismo. Y si en todos los lados es lo mismo, es porque hay simetría. ¿Vale? Luego esto exige mucha simetría. Vale. Pues entonces vamos a empezar a usar el teorema de Gauss. Y esto prácticamente siempre os va a caer en el examen, un teorema de Gauss seguro. ¿Vale? Entonces, el primero. Venga. Vamos a calcular el campo creado por una esfera conductora, que veremos que es igual que decir hueca, en todos los puntos del espacio. Bien. Es decir, tenemos una esfera aquí. Una esfera conductora. Que puede ser maciza o hueca. Me da igual. Pero conductora, esto es muy importante. Esto no está hecho a posta, ¿vale? Conductora. Bien. Primero, el concepto de conductor. ¿Qué es un conductor? Un conductor es todo material que permite que las cargas que hayan se puedan mover. ¿Vale? Que se puedan mover. Entonces, yo tengo una esfera conductora. Es decir, que esto es macizo, ¿vale? Esto es macizo. Pasa que está cortada. Está cortada por la mitad. Más o menos. Venga, ¿qué pasa si yo la cargo? Si yo la quiero cargar en todo su volumen. Es decir, le meto. Cuando digo cargar, siempre vamos a suponer que son cargas positivas. Si son negativas, me lo tienen que decir. Le meto cargas por todos lados. ¿Qué ocurre? Pues fijaos esta carga de aquí, por ejemplo. Esta carga de ahí, ¿qué hace? Pues su naturaleza es crear campo. Crea campo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un campo eléctrico y hay una carga aquí? El campo eléctrico, creo que el otro día no acabamos de decir esto ya porque estuvimos estudiando el campo. ¿Por qué se estudia el campo eléctrico? Pues porque una vez que tú tienes un campo eléctrico definido, si donde existe un campo eléctrico tú acercas una carga cualquiera, esa carga sufre una fuerza de origen eléctrico que es igual al producto de la carga por el campo al que se enfrenta, ¿vale? Un símil gravitatorio, esto es mg, ¿vale? La masa es la carga y E es g, porque g es el campo gravitatorio. Entonces la gravedad está a la Tierra, si no hubiera nadie aquí, seguiría habiendo gravedad. Ahora, viene una persona a la Tierra y pesa, ¿vale? Es decir, que la gravedad existe en la Tierra, haya o no haya gente. Ese es el concepto de campo gravitatorio, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta un campo siempre? Mediante una fuerza, siempre y cuando alguien se acerca a ese campo. Alguien que sea de la misma naturaleza. Es decir, el campo gravitatorio ¿a qué afecta? A las masas. Pues si yo pongo una masa en el seno de un campo gravitatorio, el producto de mg es la fuerza gravitatoria. Bueno, pues si yo tengo un campo eléctrico y no hay nada, pues hay un campo eléctrico y punto. Ahora, si yo a ese campo eléctrico le arrimo algo de su propia naturaleza, que es una carga, pues esa carga sufre una fuerza eléctrica que vale carga por campo. ¿Vale? Entonces, fijaos que si la carga que yo arrimo es positiva, ¿qué pasa? Pues que la fuerza tiene el mismo sentido, dirección y sentido del campo, es decir, se viene para la derecha. Si la carga que yo arrimo es negativa, pues entonces se va a venir en el sentido del menos campo, ¿vale? Que es la particularidad que tiene el campo eléctrico, que es como el gravitatorio, pero también tiene marcha atrás, ¿vale? Esta se vendría para acá y esta se vendría para acá. Sufriría una fuerza para allá y la otra sufriría una fuerza para atrás, ¿no? ¿Vale? Por eso se calculan los campos siempre. Una vez que tengo los campos, las fuerzas salen gratis, porque es simplemente multiplicar por la carga que tú acercas a ese punto. ¿Vale? Entonces el típico problema de, tengo aquí 3 cargas y aquí otra carga. ¿Qué fuerza sufre esta? Pues en vez de calcular la fuerza, calculo el campo. Y una vez que tengo el campo, lo multiplico por la carga y ya tengo la fuerza. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa si esa carga que hay en medio se comporta como lo que es, como una carga que crea campo? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el campo se va a encontrar a cargas
aquí que están siendo afectadas por mi campo, ¿verdad? Y sabemos que cuando una carga se ve afectada por un campo, sufre una fuerza, ¿no? ¿Para dónde? Pues en este caso para acá. ¿Vale? Es decir, el campo se lleva a todas las cargas para afuera. ¿Pero las cargas se pueden mover? Sí, ¿por qué? Porque te dice que la esfera es una esfera conductora. Entonces, como la esfera es conductora, si hubiera carga en el interior, las cargas que hay en el interior se estarían empujando hasta que llegaran todas a la superficie. Y una vez que están todas en la superficie, ya no se puede mover más. ¿Vale? De modo que campo creado por esfera conductora equivale a decir que la esfera no tiene carga en su interior. Una esfera, bueno, cualquier conductor, ya por extensión, cualquier conductor no puede tener carga en el interior. Luego, esto es mentira. Al decirme que es conductora, yo sé que la carga está toda en la periferia. Por eso decía que esto es lo mismo que hueco. Porque si la esfera es hueca, si la esfera nada más que tiene lo que es una cáscara afuera, bueno, aquí es que no tiene más remedio que está la carga en la cáscara, ¿no? Entonces el comportamiento es el mismo, ¿vale? Bien, la carga que me dan, me pueden dar que la carga es Q o ya me darían una pista que me darían sigma. Me dirían que la carga está repartida en la superficie. Lo normal es que me den Q, porque si me dan Q, tú eres el que tienes primero que decir que la carga está repartida en la superficie, ¿vale? Entonces, esto equivale a decir que tengo una sigma solamente en la superficie, que sería carga partido superficie exterior, que sería Q partido 4pi por R cuadrado, donde R que sería el radio de la esfera física, ¿no? Esa sería la carga superficial que tiene la esfera, ¿vale? El valor absoluto de la carga es Q y la densidad de carga es sigma, que sería Q partido por 4 por pi por R cuadrado. Hay que saberse el volumen y la superficie de una esfera, ¿vale? Recordad, volumen de la esfera 4 tercios de pi r cubo, volumen de la esfera 4 pi r cuadrado, ¿vale? Como si fuera la derivada, 4 pi r cuadrado. Volumen y superficie. Bien. Entonces, me piden calcular el campo en todos los puntos del espacio. Entonces, mi primera opción siempre es hacerlo por Gauss. Y para hacerlo por Gauss, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hemos visto antes. Tenéis que envolver a la esfera por una superficie que se le parezca. En este caso sería otra esfera. Y que pase por el punto donde quieres calcular el campo. Quiero calcular el campo en todas las regiones, por ejemplo. O primero, en un punto cualquiera del interior. Y después la otra región que hay es el exterior, ¿verdad? Aquí no hay más regiones. Por tanto, tengo que coger y poner una superficie gaussiana por un punto cualquiera del interior y por un punto cualquiera del exterior. Y siempre esta superficie gaussiana, digamos que es la misma. Lo que pasa es que se está haciendo más grande. Pero que siempre, en general, su radio siempre va a ser un radio R cualquiera, R minúscula, ¿vale? R minúscula es el radio de esa esfera gaussiana. Que tiene que pasar por el punto donde estoy calculando el campo. Yo estoy calculando el campo primero en un punto aquí en el interior. Y después en un punto por aquí en el exterior. ¿Vale? Y entonces, decimos, venga, primero, en el interior. Es decir, cuando R es menor que ¿qué? Que R grande, ¿no? Eso significa que estoy en el interior. Bueno, antes de poner primero, siempre, primero vamos a hacer el flujo según la definición, ¿vale? Y esto va a ser, esto no hay que tocarlo ya, una vez que lo hago no se toca. ¿Por qué? Porque el flujo, por definición, siempre es el flujo de la gaussiana, ¿vale? Y la gaussiana es una esfera de radio R chico. Al ser de radio R chico, el tamaño es una variable, no me importa. Siempre es una esfera de radio R chico. Entonces, ¿cuál es el flujo por definición? Pues por definición el flujo es la integral para una superficie del producto escalar de E por diferencial de S, ¿vale? Bien. Ya hemos dicho que no puede haber campo, no puede haber campo que moleste a otra carga porque la mueve, ¿no? Es decir, que evidentemente todas estas cargas que están en la superficie, la única manera que tienen de crear campo es
radialmente. Porque si crean campo que no sea radial, tiene una componente hacia acá que estaría molestando al vecino, ¿verdad? Y una componente radial. Y cualquier componente que no sea radial, la puedo descomponer en radial y tangente a la esfera. Y tangente a la esfera estaría molestando a la carga de al lado. Por tanto, este campo no puede existir porque estaría moviendo las cargas y las cargas no se mueven. Las cargas están estáticas en la superficie. Por tanto, el único campo es radial. ¿Vale? Y la superficie gaussiana se orienta perpendicular a la superficie, se orienta también hacia allá. Por tanto, el vector E y el vector S son paralelos, ¿no? Forman 0 grados. Como forman 0 grados, ¿qué pasa? Pues que esto sería la integral para la superficie de E por ds y por el coseno de 0 que vale 1. Y como hay simetría, la E no depende de la superficie, sale fuera y me queda la integral de la superficie, que es la superficie de una esfera. Ojo, estamos integrando la superficie gaussiana, ¿vale? Estamos con la superficie gaussiana, en este caso la superficie interior, ¿vale? Que es esta. O la exterior, me da igual. En cualquier caso, el campo que haya es radial, por diferencial de S, pues te queda la superficie de una esfera de radio r chico, que es 4pi r cuadrado. De modo que en el problema de Gauss de cualquier tipo de esfera, el flujo por definición siempre vale lo mismo. E por 4 por pi y por r cuadrado. Siempre vale esto. Ese sería el flujo que atraviesa cualquier superficie gaussiana. Y ahora lo que tenemos que calcular es cuánto vale según Gauss. ¿Vale? Cuánto vale según Gauss. E igualar. Entonces, primero, hemos dicho, en el interior, si R es menor que R, pues aquí el flujo según Gauss, ¿cuánto vale? La carga interior partido ¿qué? Epsilon sub 0. Bueno, y aquí resulta que hemos dicho que en el interior, carga interior se refiere ¿a dónde? A la carga interior de mi superficie gaussiana. Ojo, tengo que mirar cuánta carga hay aquí dentro. ¿Vale? ¿Cuánta carga hay ahí dentro? Pues hemos dicho que ninguna, ¿no? Porque la carga se ha ido toda ¿a dónde? A la superficie. Por tanto, resulta que esto vale 0. Y si esto vale 0, al igualarlo al flujo según definición, que sería E por 4pi r cuadrado, esto no puede ser 0, porque si no, no tendría superficie gaussiana. Y si tengo superficie gaussiana, entonces ¿qué tiene que ser 0? ¿Vale? Y esto es muy importante siempre para los conductores. Un conductor no tiene carga en el interior ni tiene campo en el interior. Cualquier conductor en el interior, en la carne del conductor, no puede haber campo ni puede haber carga, ¿vale? Y eso es muy importante después. 2. Si R es mayor que R, es decir, que estoy fuera. Nada más que tengo que evaluar ya Gauss, el otro ya está hecho. Según Gauss es la carga interior partido de epsilon sub 0. Vale, ¿qué carga hay dentro de esta? Hombre, dentro de toda esta zona de aquí no vale para nada. Ahí no hay nada, ¿no? O sea que dentro de la grande, en realidad, ¿qué tengo? Pues toda la carga Q que hay, ¿no? La carga que hay en la esfera. La parte entre la esfera real y la superficie gaussiana, eso es aire, ahí no hay nada. Luego la carga que hay es la carga que haya en toda la esfera. ¿Y toda la esfera qué carga tiene? La que le dimos Q, ¿no? Vale, Q partido epsilon sub 0. Si esto lo igualamos al flujo según definición, que es E por 4pi r cuadrado, pues ya está. Encontramos que el campo que crea la esfera en el exterior, ¿cuánto vale? Q partido de 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Sería el campo de la región 2. Sería el campo de la región 1. ¿Vale? Como 1 partido 4pi epsilon sub 0 era K, esto es KQ partido de ¿qué? De r cuadrado, ¿no? ¿Y esto qué es? KQ partido de r cuadrado. Pues equivale a
sea, me está diciendo, Gauss me está diciendo que el campo que crea una esfera en su exterior, es decir, de frontera ya de la cáscara para afuera, es como si, significa que equivale a qué? Equivale a campo que crea la carga Q como carga puntual en su centro, ¿verdad? Es decir, esto que me está dando es lo mismo que si yo cogiera la esfera, ¿vale? Estoy calculando el campo a dónde, a una distancia R. Me está diciendo que vale eso. Es como si yo toda la carga que tengo repartida aquí la pusiera aquí en el centro y yo te pregunto, ¿cuál es el campo que crea esa carga ahí en el centro en este punto P? Pues tú me dirías KQ partido de R cuadrado, ¿no? Es decir, que las esferas, si las estudiamos desde fuera, las podemos estudiar como cargas puntuales en el centro. ¿Vale? Entonces dice, tengo aquí una esfera, aquí tengo otra esfera, aquí tengo otra esfera. ¿Qué campo crea aquí? Pues la esfera esta es una carga puntual en el centro, una carga puntual en el centro y una carga puntual en el centro. Y te olvidas de que es una esfera y haces un problema con cargas puntuales. ¿Vale? Bien. También es interesante representar el campo frente a R. Y aquí ponemos radio físico de la esfera. Entonces, evaluamos. Vamos a hacerlo primero de fuera. Si fuera una carga puntual, me quedaría KQ partido de R cuadrado, que me quedaría una cosa así. Este es el campo que crea una carga puntual. Cuando R tiende a 0 es infinito y cuando tiende a infinito tiende a 0. Pero, en realidad, ¿aquí qué ocurre? Que aquí no hay campo. El campo vale 0. Después aquí sube bruscamente hasta un valor en la superficie que se comporta ya como una carga, como el de la carga puntual. ¿Vale? Y este sería el campo, en realidad esto no existe. ¿Vale? Si fuera una carga puntual, esto seguiría para arriba así. Pero el comportamiento dentro de la esfera ya no es como carga puntual, ya es una cosa que me ha salido 0. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si la esfera es no conductora? Con carga Q. Pues si no es conductora, ya sí admite carga en el interior. ¿Vale? Admite carga en el interior porque aunque esté molestando no se puede mover. Una esfera maciza con carga Q sí puedo decir que la carga está totalmente repartida en el volumen. ¿Vale? Esfera maciza, sí puedo decir que está uniformemente cargada. También me pueden decir que no está uniformemente cargada, que está cargada en función del radio y tal. Eso ya son complicaciones que te puede poner, que lo veremos ya en problemas concretos. Pero el concepto es el mismo, lo único que cambia es la integral, que será una integral más fácil o más difícil. Entonces, ¿qué pasa si esto está uniformemente cargado? Pues que esto ya sí tiene carga en todo su volumen. ¿Vale? La carga total es Q, pero está repartida en todo el volumen, por tanto tiene una densidad cúbica de carga, una densidad ρ, que sería carga partido el volumen, ¿no? Es decir, la carga está repartida en cuánto. Como esto tiene de radio físico R, pues sería 4 tercios de pi R cubo, ¿vale? Esa sería la densidad de carga. Que en mi caso es uniforme. Me pueden decir que ρ vale ρ sub 0 por 1 partido de R, por ejemplo, ¿vale? Así que está más cargada en el centro y conforme te va alejando la carga va distinta. Eso ya son cosas matemáticas que lo único, pues si ρ es igual a ρ sub 0 por 1 partido por R, cuando tú tengas una integral con la ρ en diferencial de R, pues si meto esto, pues hay que hacer la integral. Y si ρ es constante, pues sale fuera. Es la única diferencia, ¿vale? Una diferencia matemática. Bien. Calcular el campo en todas las zonas. Lo mismo que antes. Todas las zonas, pues tengo que decir que aquí hay dos zonas también. La zona interna y la zona externa. Y dices tú, ¿siempre va a ser así? Hombre, si te pongo un montón de cascarones concéntricos, pues entonces ya no, ¿no? Habrá muchas zonas.
Pero ahora mismo esto es lo que interesa. Bien. Repito, la superficie gaussiana, esto sigue siendo una esfera de radio R. Radio R es la misma. Y el flujo, por definición, es el mismo que antes. Es exactamente lo mismo. Es una esfera, por tanto es E por 4πr cuadrado. Esto no cambia. Lo que cambia, ¿qué es? Pues R es menor que R, pues el flujo según Gauss era la carga interior partido de epsilon sub 0. Vale. ¿Qué carga ahora hay dentro? La carga que hay dentro es la carga que haya ¿dónde? Y ahora aquí sí hay carga, ¿verdad? No toda la carga, hay parte de la carga. Aquí, por ejemplo, en el dibujito nada más que han caído dos carguitas, ¿no? De todas las que hay. Vale, entonces, ¿cómo se saca la carga que hay ahí dentro? Pues la sacamos simplemente multiplicando ¿el qué? Pues la densidad de carga que tengo por el volumen que ocupa, ¿no? La carga es densidad por volumen, para eso se ha hecho. Partido epsilon sub 0. ¿Cuánto vale ρ? Lo tengo arriba. Q partido 4/3 de pi r cubo. ¿Cuánto es el volumen interior? Pues el volumen de lo rojo es el volumen de una esferita de radio r chico, que sería lo mismo pero con r chica, ¿no? 4/3 de pi r cubo. Bien. 4/3 de pi, 4/3 de pi se va. Me queda, pues, Q partido de epsilon sub 0 por r cubo partido de r. Entonces, igualando el flujo de Gauss, igualándolo al flujo según definición, ¿qué tenemos? Pues que Q partido epsilon sub 0 por r chico al cubo partido r grande al cubo es igual a E por 4 por pi por r cuadrado. Entonces resulta que se va el r cubo con el r cuadrado, finalmente la solución, y es que el campo en la zona 1, ¿cuánto vale ahora? Pues Q partido 4pi epsilon sub 0 por r al cubo y multiplicado por r. Ha pasado de 0 a esta expresión. ¿Y el B? El B es igual que conductora. ¿Por qué? Pues porque la carga que está dentro de la superficie gaussiana grande es toda la carga Q. Por tanto, esto va a quedar lo que ha dado antes. Q partido de 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Para que lo hagamos va a ser lo mismo. El mismo procedimiento. ¿Vale? Porque toda la carga. El problema es por dentro. Cuando voy cogiendo, conforme voy por dentro creciendo, pues la carga va cambiando según pues, esa ley que hemos hecho ahí. Y aquí podemos ver también ahora qué pasa. ¿Qué pasa cuando vengo por el interior? ¿Vale? Cuando vengo por el interior y R tiende a R, pues ¿qué me da? Q partido de 4pi epsilon sub 0 R cubo por R. Es decir, me queda Q partido 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado. ¿Y qué pasa si vengo por el exterior cuando R tiende a R? Pues que tengo Q partido de 4 de pi de epsilon sub 0 y R cuadrado. Y resulta que me da ¿qué? Lo mismo, ¿no? Significa que el campo evoluciona por el interior y evoluciona por el exterior de forma distinta, pero se encuentran en la superficie. De modo que si representamos gráficamente el campo frente a R, y esto sería el radio de la esfera, pues resulta que esto sería la carga puntual
que es lo mismo, como era igual que antes, lo mismo que sucede a partir de aquí, pero resulta que en el interior, si os fijáis, ha salido una función que es una recta, ¿verdad? Porque eso es una constante, ¿vale? Esto es una constante por R, ¿no? Es una recta con pendiente Q partido no sé qué, no sé cuánto. Y además ya sé que se tiene que encontrar con este en la superficie, ¿verdad? Por tanto, es una recta que va de dónde a dónde. De aquí a aquí, ¿no? Aumenta linealmente hasta la superficie y a partir de ahí decae ya según 1 partido de R cuadrado. Y aquí en la superficie justo, pues vale, el campo vale Q partido de 4 de pi de epsilon sub 0 y de R cuadrado. ¿Vale? Sería el valor del para una esfera maciza no conductora. Bien. Después, uno que hicimos con integración, que es un hilo muy largo. Un hilo muy largo. En un punto P, aquí. Y el hilo tiene una densidad de carga lambda. ¿Cuánto vale el campo que crea el hilo en el punto P? Ahora cambiamos un poquito la forma de hacerlo. Lo planteamos por Gauss, como hay simetría, porque el hilo, lo que haga a su alrededor, pues va a ser simétrico, no tiene sentido que no sea simétrico. Pues, ¿qué se parece al hilo? El hilo se parece a un cilindro. Luego, un cilindro centrado en el hilo va a ser mi superficie gaussiana. Tiene que ser un cilindro cerrado, ¿vale? Que tiene una tapa, un lateral, por aquí abajo, otra tapa, ¿no? Todo el cilindro, ¿vale? Después, el hilo, pues el hilo está cargado con lambda, tiene una carga uniforme, cargado. ¿Qué pasa? Pues que si cualquiera de estas cargas que tú coges puede hacer un campo en cualquier dirección, eso no está en 3 dimensiones, esa raya imagínate que es plano, ¿vale? Ese vector campo que crea esa carga tendría una componente horizontal y tendría una componente vertical. La horizontal la he puesto verde porque es válida, porque un semáforo es válida. ¿Por qué? Porque no molesta a nadie, ¿verdad? Sin embargo, la componente que tiene hacia arriba, ¿qué pasa? Estaría molestando ¿a quién? A estas cargas. Y estas cargas, un hilo, un conductor, permitiría que se moviera hacia arriba. Entonces, habría una corriente eléctrica, habría un movimiento de cargas. ¿Vale? Y la premisa es que esto está en equilibrio electrostático. Aquí no hay corriente. Porque se puede medir y se ve que no hay corriente. ¿Qué significa eso? Pues una reducción al absurdo. Si hay campo que esté orientado de manera distinta a la perpendicular, habría movimientos de carga. ¿Eh? Es decir, si existe campo que es distinto a la perpendicular al hilo, entonces se mueven las cargas. Como no se mueven, no hay campo distinto a la perpendicular. Entonces, el campo tiene que ser perpendicular al hilo. ¿Vale? Esto no existe. El único campo posible es el campo perpendicular al hilo. Por tanto, esto crea, visto de arriba, si lo vemos de arriba, esto sería el hilo. Aquí estaría la superficie gaussiana esta, el cilindro visto de arriba. Y el campo que crea esto sería un campo perpendicular al hilo, simplemente. Así, radial. ¿Vale? Pero no habría campo ni para arriba ni para abajo, solamente saliendo perpendicular al hilo. ¿Eso qué significa?
que solamente habrá flujo lateral. Al no ver campo hacia arriba, no va a haber flujo sobre la tapa de arriba ni sobre la tapa de abajo. ¿Vale? Pues entonces, como solamente hay flujo lateral, pues primero defino el flujo, la integral de E por diferencial de S, que sería ¿qué? Pues sería la integral por la tapa superior de E por diferencial de S más lateral más superficie tapa inferior. ¿Vale? Entonces hemos dicho que la tapa superior y la tapa inferior no hay flujo. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que aquí la superficie es para arriba y el campo es perpendicular al hilo, ¿no? Por tanto, son perpendiculares, no hay producto escalar, ¿vale? E es perpendicular a DS. Sin embargo, por el lateral sí hay flujo. Y además, si os fijáis, el campo que es radial y la superficie que es perpendicular a la superficie son paralelos, ¿no? Por tanto, esto que tenemos aquí sería la integral de E por ds y por coseno de 0 que vale 1. ¿Vale? Para toda la superficie lateral. Esto sería igual a E que sale fuera por simetría y me queda la integral de diferencial de S lateral. ¿Cuál es la superficie lateral de un cilindro de radio R, como siempre ponemos, radio R pequeño? Pues sería la longitud de la circunferencia multiplicado por el largo. 2πr multiplicado por L. ¿Y qué es L? Pues L me lo tengo que inventar. Inventar L como la longitud que tengo aquí. He cogido el cilindro. ¿Vale? Vale, y según Gauss, ¿cuánto vale el flujo? Carga interior partido epsilon sub 0, ¿vale? ¿Qué carga hay aquí dentro? Entonces, ese bocado, ese cilindro que yo le he pegado un bocado al hilo, ¿qué carga alberga dentro? Pues la que caiga en la longitud L, ¿no? Como tiene lambda, la carga será lo que es la densidad por la longitud que abarca. Partido epsilon sub 0. Y esto tiene que ser igual al flujo según definición. E por 2πrl. La L que me he inventado se va. Finalmente te queda que E vale ¿cuánto? Lambda partido de 2pi epsilon sub 0 R. ¿Vale? Que tenemos el campo creado por un hilo recto muy largo en un punto de su alrededor. De su serie. Y esta forma de hacerlo es más fácil que la forma por integración. La por integración un poquito más coñazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no es muy largo y está definido, entonces sí hay que hacer lo de la formulita con el seno y con el seno. ¿Vale? Pero si no, pues me vale este. Vale. Y por último, de los típicos, tenemos un tercer caso de esto, un plano infinito, cargado con una densidad de carga sigma. ¿Vale? Es decir, tenemos un plano muy grande, ¿vale? Un plano. Esto es una lámina. Y lo que tiene la lámina es una carga repartida. La carga está repartida en todo el plano. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre. Si esta carga no crea un campo que sea perpendicular para arriba y perpendicular para abajo, cualquier campo que cree en la dirección del plano, ¿qué pasa? Que va a afectar a los vecinos, ¿no? Y se estarían moviendo las cargas porque plano conductor, si no me dicen lo contrario. Por tanto, no puede haber
campo en la dirección del plano. Solamente puede haber campo perpendicular al plano. Eso sí, por arriba, por abajo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale el campo que crea esto a su alrededor? Y lo que hacemos es tomar una superficie gaussiana, ¿vale? Que va a ser, y se toma, por comodidad, pues, por ejemplo, un cilindrito, pero así. Que le pegue un bocado, a la lámina para hacer el plano de infinito a contenerlo aquí en. Entonces, hay que controlar que ese bocado que le he metido aquí. Y el bocado que le he metido es lo que alberga carga, ¿verdad? ¿Cómo de grande es eso? Pues esto diré que tiene una superficie, ¿vale? Claro, fíjate que está ahí la flecha roja, que nada más que va a haber flujo por la tapa de arriba y por la tapa de abajo. Y no va a haber flujo lateral. O sea, esto es el contrario de antes. Bien. Según la definición, tengo que hacer la integral de E por diferencial de S. Que sería la integral de la tapa superior de E por ds por coseno de 0. ¿Por qué? Porque aquí la superficie mide perpendicular, el campo hemos visto que es sí, ¿no? Por tanto, son paralelos, forman 0 grados. Más la integral del lateral, ¿vale? E por ds por coseno de 90, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el lateral, superficie, va a ser así, el campo solamente es vertical, forman 90 grados, de modo que no va a ser atravesado. Y finalmente, la tapa inferior también de E por ds y por el coseno. En cuenta que aquí abajo se invierten las cosas. El campo es hacia abajo, pero la superficie siempre es exterior, siempre es saliente. Ser un volumen, siempre la superficie sí se orienta hacia el exterior. Bien. Hemos dicho que aquí no hay, en el lateral no hay, y esto es lo mismo. Es lo mismo, porque ojo simétrico el cilindro. Tanto esto es 2 veces E por lo que la superficie que es S. Pero, según Gauss, carga interior partido de 0 en su 0, ¿qué es el flujo? Pues tengo que ver la carga interior. ¿Qué carga hay dentro de este cilindro? La del bocado que le he metido ahí. ¿De cuánta carga hay aquí? Pues será, depende de la densidad que haya, multiplicado por la amplitud, la superficie del bocado, ¿no? Sigma por S. Aquí y pones sigma por S partido S. ¿Vale? Si igualamos las dos cosas, esto lo igualamos a 2ES, la S que es arbitraria, que yo la he cogido porque me ha dado la gana, del tamaño que me ha dado la gana, se va. ¿Te queda qué? Pues que el campo vale ¿cuánto? Sigma partido 2. Fíjate, es constante. Plano infinito crea un campo constante, es decir, campo uniforme. Es decir, que en aquellos problemas que te diga, hay un campo uniforme, pues será que hay aquí un plano infinito y aquí un plano infinito. O un plano infinito aquí simplemente que está creando el campo, ¿vale? Vale igual en todo sitio. ¿Cuánto vale? Pues si lo está creando un plano uniforme, pues vale sigma partido 2 epsilon sub 0. Y si me dicen que vale 1000, pues que ya me han hecho la cuenta el tío, ¿vale?
También puede ser que no tengas un plano infinito, sino que tengas dos planos enfrentados. Por ejemplo, un plano, falta que sea definido. Un plano y otro plano, dos planos iguales enfrentados. Bueno, lo voy a hacer mejor así. Dos planos enfrentados. Uno cargado con sigma más y otro cargado con sigma menos. ¿Qué pasa? Lo voy a poner de canto, ¿vale? Lo voy a poner así el plano. Este plano es el sigma más, que es infinito, y este plano es el sigma menos. Entonces, ¿qué pasa con el sigma más? Va a ser rojo. Pues que va a crear el campo constante para todos lados así, ¿verdad? El que hemos calculado antes, ¿no? A todos lados. Acá y para acá. ¿Esto vale? ¿Y qué hace el sigma menos? Que va a ser el negro. Lo mismo, lo que pasa es que como es negativo, el campo va a morir hacia él. Es decir, crea un campo hacia acá y hacia acá que vale también. Lo mismo, solamente que está cambiado el sentido. Bueno, pues si miramos, nos damos cuenta de que como vale lo mismo, en esta zona de aquí se anulan, ¿verdad? Porque vale E para la derecha y E para la izquierda. Y aquí también se anula, ¿no? Porque vale E para la derecha y E para la izquierda. Pero sin embargo, dentro, porque este viene para acá. ¿Dentro qué pasa? Que los dos valen E y se refuerzan, ¿no? Es decir, que aquí el campo que hay, ¿cuánto vale? Aquí el campo se refuerza. Y vale 2E, ¿verdad? Luego, el campo creado entre dos planos infinitos, ¿cuánto vale? El doble que antes. Dos veces sigma partido 2 epsilon sub 0. Es decir, el campo entre dos planos infinitos cargado uno sigma más y otro sigma menos, ¿cuánto vale? Sigma partido de epsilon. Son cosas importantes que después salen. Pues hay más configuraciones donde se hace ya el teorema de Gauss. Bien. Vamos a hacer ahora uno, que es de examen ya, que es que aparentemente no hay simetría. ¿Vale? Calcular el campo en P. Y conocemos la densidad de carga ρ. Lo que tenéis es esto. Tenemos una esfera y otra esfera. ¿Vale? Con los ejes y esto
Eso es un bocado que se le ha pegado a la esfera, ¿vale? Hay un boquete ahí. Vale, es decir, yo tengo una esfera. Y a la esfera le pego un bocado. ¿Cómo le pego el bocado? Esta esfera es de radio R. Por tanto, evidentemente la otra tiene de diámetro R, de radio es la mitad de R, ¿no? ¿Radio cuánto? Y esto está cargado con ρ. Me podían dar. Se puede complicar con la carga. Porque no es lo mismo que me den ρ que me den la carga. Y si me dan la carga así o la carga original y después le pego un bocado. ¿Vale? Vamos a hacerlo así ahora mismo. Tengo una esfera a la cual le han pegado un bocado y han dejado un boquete dentro de radio R medio. Y eso está cargado con una densidad ρ. Es decir, que es no conductora, ¿vale? Bien, me pide calcular el campo en el punto P. ¿Dónde está el punto P? El punto P va a estar aquí, a una distancia 2R. ¿Vale? Aplicando el teorema de Gauss. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a aplicar el teorema de Gauss? Pues en principio no, ¿no? Porque no hay simetría, ¿no? La carga no está repartida simétricamente. Bueno, pues entonces no se podría hacer. Pero sí podemos, digamos, llevarlo a nuestro terreno y decir que esto es equivalente a qué? A decir, bueno, imaginarme que lo que tengo es una esfera maciza de radio R, cargada con ρ, y por otro lado tengo una esfera maciza, pero cargada de radio ¿cuánto? R medio y cargada con ¿cuánto? Con menos ρ. De modo que cuando yo junto las dos, pues voy a tener aquí todo esto cargado con ρ, que es mentira, pero al meterle la otra, que es menos ρ, ¿qué pasa? Es como si dejara esto sin carga, ¿no? Que es lo mismo que haya un boquete, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a hacerlo así. Vamos a hacer la superposición de dos casos. ¿Vale? Bien. Entonces, el primer caso, ¿qué es? El caso es tal cual esto, pero olvidándome de qué, del boquete, ¿no? Boquete va a ser, ¿eh? Cubierto, con lo cual tengo la esfera, ¿vale? Bien, esa esfera ya lo hemos hecho antes, ¿no? ¿Eso qué es? Una esfera maciza de radio R, la carga en el interior, ¿no? Esto ya lo hemos hecho antes. ¿Cuánto valía el campo este? Porque tengo una esfera maciza con la carga afuera. Bueno, pues es
campo que crea es, creo que era Q partido de 4 de pi de epsilon sub 0 de R cuadrado, ¿no? Vale, en este caso, ¿qué es Q? ¿Q qué será? Pues ρ por 4 tercios de pi R cubo, ¿no? Que he tapado el boquete y está todo cargado con ρ. O toda la carga que hay dentro, ¿vale? Porque claro, al hacer pasar por aquí la superficie gaussiana, el problema ya lo hemos hecho antes. Por tanto, el campo de la maciza, ¿cuánto es? Pues el 4pi se va con el 4pi y me queda ρ, R cubo arriba, y ahora abajo me queda 3 epsilon sub 0 y R cuadrado, ¿no? Ponemos las dos cosas. 4pi se va y me queda arriba, en vez de Q me queda ρ R cubo y abajo el 3 pasa para abajo que está arriba y me queda 3 epsilon sub 0 R cuadrado. ¿Vale? Y esto es el campo que crea la maciza. ¿A dónde? Quizá cuenta el radio a partir de aquí. R, ¿no? Esto es en general, la ecuación en general. ¿Vale? Bueno, esto no, esto es E, no es macizo, es esfera, no conductora, cargada con ρ. Ahora, la mía, campo, ahora sí lo pongo, campo de la maciza. Pues sería ρ por R grande, que es el radio físico, al cubo, partido 3 epsilon sub 0, y ahora R cuadrado, ¿cuánto es? 2R, me han dicho, ¿no? Una distancia de 2R al cuadrado. Entonces, ρ R cubo partido de 3 epsilon sub 0 por 4R cuadrado, que se va con el cubo, queda 3 por 4, 12. ρr partido 12 epsilon sub 0. Ese sería el campo que crea la maciza, que como la maciza tiene carga ρ positiva, se entiende, es hacia dónde. Hacia la derecha, ¿no? Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Estudio la hueca. Estudio la hueca. Esto, copio. Esto no vale. Ahí está. Pero ojo. Ahora, el R, la fórmula de antes, adaptar esto a lo que tenemos. Ahora esto vale ¿cuánto? Menos ρ, ¿no? Y esto tiene de radio ¿cuánto? De medios, ¿no? Y estoy buscando el campo a una distancia R medida a partir de aquí, ¿no? Pero esa R hay que ver cuánto vale. Entonces, la distancia es 2R, que siendo así, ¿no? La distancia de aquí a aquí es 2R. Lo que hay que saber es qué distancia hay entre el centro y el punto P, ¿no? Ahora, pues eso está movido, ¿no? Bien. Esto sigue siendo lo mismo. El campo que crea sigue siendo el mismo, esto. Esto no cambia. Esto no cambia. Solamente que esto hay que adaptarlo a la mía ahora. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se adapta esto? Está en rojo. El campo de la hueca, ¿cuánto vale? Ya no vale ρ, ¿ya cuánto vale? Menos ρ, ¿no? Bueno, que el menos realmente, ¿qué significa? Que el campo va a venir para atrás, ¿no? ¿Vale? El menos significa que el campo viene para atrás. Y cuando sume los dos campos, sumo el positivo que es para la derecha y le sumo el negativo que con el menos va a ir para la izquierda y se va a quitar. R grande se refiere al radio físico de la esfera. ¿Este qué radio tiene? R medios, ¿no? Tanto aquí viene ¿qué?
medios al cubo. Partido de 3, epsilon sub 0, y por el radio r al cuadrado. El radio es la distancia del centro al punto P. ¿Qué distancia hay del centro al punto P? Pues aquí hay 2r y aquí hay, hemos dicho, r medio, ¿no? Luego sería 2r menos r medio, ¿no? ¿Esto cuánto es? 4 menos 1, 3r medio, ¿no? 3 r medio, pero al cuadrado, ¿no? Hay que evaluar eso. Menos ρ por r cubo partido de 8 entre 3 epsilon sub 0, 9 cuartos de r cuadrado. R cuadrado y r cubo se va. El 8 y el 4 van y me queda aquí un 2. Listo, ¿no? Queda el campo de la hueca. Vale. Rho R partido de 9, 5, 4, ¿no? Que no es 0, ¿no? Creo, ¿no? De 4, 4, 2. ¿Sí? ¿Te sale eso? O sea, esta cuenta. ¿Qué te da a ti? Pero hay un 2 arriba del 8 cuarto, ¿no? Sí, ¿no? Da eso. Tanto, finalmente, ¿qué hacemos? Aplicamos la superposición que hemos dicho. El campo en P, ¿cuánto vale? Pues vale campo de la maciza más el campo de la hueca. No pongo menos, porque ya le he puesto el signo al ρ. ¿Ya cuánto? Rho R 12 epsilon sub 0. Rho R menos Rho R 54. Rho R 4. Digo, evidentemente, pues 12 avos menos un 54 avos. Ciento ocho, ¿no? Da 7 Rho R partido 108 es 0. Como ha salido positivo, significa que el campo va hacia la. Y ahora más difícil. ¿Cuánto vale el campo en el hueco? Campo en el hueco. Este ya para nota. Ojo, digo el hueco. O sea, aquí te he dicho que me calcule el campo ¿dónde? Aquí, ¿no? Con lo cual es para acá, para acá. Ojo, que te hubiera dicho yo el campo aquí. Podéis probar. Este sería para acá, pero este sería para dónde? Para acá, ¿no? Ya que descompone los vectores. Ahora, al decirte en el hueco, te digo en el hueco. No te digo en un punto del eje ni nada. En un punto cualquiera del hueco. ¿Vale? ¿Cuánto vale el campo en un punto cualquiera del hueco? Venga, a ver. ¿Dónde? No puedo coger un punto cualquiera, o sea, un punto concreto. Vamos a coger
Por ejemplo, este punto. Ese punto. ¿Cuánto vale el campo en ese punto? ¿Ese punto dónde está? Está en el interior de la maciza. Está en el interior de la maciza que representa el hueco, ¿no? Luego, por lo pronto, este punto vamos a llamarlo punto N. N. N está ¿dónde? Es interior. Maciza ρ e interior. Maciza menos ρ, que representa ¿qué? El hueco, ¿no? ¿Vale? Porque esto hay que hacerlo, sigue sin haber simetría, luego hay que hacerlo buscando la simetría. Bien. ¿Cuál es el campo en el interior? No me acuerdo. Y para acá lo hemos hecho aquí, ¿no? Este es, ¿no? Ese es, ¿no? Q partido 4pi epsilon sub 0. Eso, ¿no? Eh, Q partido 4pi. Vale. Una cosita. Aquí no lo he hecho, lo voy a hacer. Porque aquí. Ah, bueno, aquí sí me da Q, ¿no? Vale, esto está en función de Q. ¿Vale? Si lo quisiera poner en función de ρ, ¿qué tendría que hacer? Ρ es Q partido de 4 tercios de pi r cubo, ¿no? Es decir, que Q ¿cuánto vale? Ρ por 4 tercios de pi r cubo, ¿vale? De modo que el campo se podría poner como Q, ρ por 4 tercios de pi r cubo partido de 4 pi epsilon sub 0 por r cubo y r, ¿no? Entonces, esto quedaría 4 pi r cubo, 4 pi r cubo se va. Te queda también una expresión más cómoda, ¿no? Para trabajar con ella, que sería ρ partido de 3 epsilon sub 0 multiplicado simplemente por r, ¿no? Es más cómodo, ¿vale? Es decir, que el campo en el interior de una esfera maciza no conductora, cargada con ρ uniformemente, se puede expresar si me dan ρ como ρ y si me dan q como q, ¿vale? Entonces prefiero ahora mismo la de ρ, ¿no? ρr partido 3 epsilon sub 0. Esta es la que me hace falta aquí. Sería ρr partido de ¿qué? Esto es el campo en el interior, ¿no? Vale. Vamos a hacer el campo en el interior de la maciza y el interior de la maciza hueco. Campo de la maciza. Llámalo M. ¿Cuánto es el campo de la maciza? Ahí. Pues sería. ¿Dónde está ese punto? Ese punto está. Tiene una distancia R, ¿verdad? Cualquiera que yo he cogido arbitraria, ¿no? Y ten en cuenta de que aquí va a pasar eso, ¿no? Que este va a crear un campo como hacia acá. El de la maciza va a ser hacia acá, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser el campo de la hueca? El campo de la hueca, una vez que tenga la distancia, el campo va para dónde? Para acá, porque es negativa, ¿verdad? Este va a ser el campo de ¿qué? De la hueca. Lo que voy a tener que sumar esos vectores, ¿verdad? Entonces, el campo de la maciza. Problemita después os lo repetí unas pocas veces, ¿vale? Porque os va a dar mucha calidad. ¿Cuánto vale el campo de la maciza? Lo tengo ahí arriba. Vale. Rho por R, lo que valga. R. Si queréis, para distinguirlo, llamamos R1. R1. Por R1. ¿Partido de qué? De 3 y no 0. Está en función de Rho, ya está. ¿Vale? Ahora, si lo quiero poner como vector, porque voy a tener que sumar los vectores, voy a tener que poner eso como vector. Y lo que voy a tener que poner que es un vector que será unitario R1. Lo oriento según el vector R1. ¿Y qué es el vector R1? Pues eso que he puesto yo, distancia R1, pues lo voy a poner como vector R1, ¿vale?
¿Y qué es un vector unitario? Pues un vector como este, ¿vale? Que es unitario. Este es el vector unitario según R1, ¿vale? Ahora lo hallaremos. Bueno, ¿qué es un vector unitario? Un vector dividido entre ¿qué? De su módulo, ¿no? Es decir, que esto lo puedes poner como ¿qué? Rho R1 partido de 3 epsilon sub 0. ¿Y qué es el vector U sub R1? El vector unitario del vector R1. ¿Y qué es un vector unitario? Un vector entre su módulo. ¿Eh? Yo simplemente pongo, le pongo en rojo, el vector unitario, lo cambio ¿por qué? Por vector R1 partido de ¿qué? De su módulo, ¿no? Y mira qué casualidad que este se va. ¿Y qué te queda? Rho R1 partido de 3 epsilon sub 0, ¿vale? Ya lo tengo en forma de vector. Vale. ¿Cuánto vale el campo que crea el hueco? El campo que crea el hueco es, pues, menos Rho por R2 partido de 3 epsilon sub 0. La misma expresión, solamente que la distancia ahora, ¿cuál es? Pues la distancia ahora es esta de aquí. R2, que lo voy a poner como vector, ¿vale? R2. Pues esto multiplicado por ¿qué? Porque antes, por UR2, ¿no? Este es el módulo, que si sigo avanzando aquí sería menos Rho por R2 partido de 3 epsilon sub 0 y otra vez por vector R2 partido su módulo, ¿no? Que se va con este y me queda finalmente ¿qué? La misma expresión, menos Rho por R2 partido de 3 epsilon sub 0. Muy bien. Y tengo que sumar esos dos, ¿no? Campo total, entonces, ¿cuánto es? El campo en el punto N. Sería el campo de la maciza más el campo de la hueca, ¿no? Que sería, pues la maciza, ¿cuánto vale? Rho por R1 partido de 3 epsilon sub 0. Menos, porque es menos, Rho R2 partido de 3 epsilon sub 0. Y aquí puedo sacar factor común, ¿no? ¿De qué? De Rho partido de 3 epsilon sub 0. ¿Y qué me queda? R1 menos R2, ¿no? ¿Qué es R1 menos R2? Vamos a irnos a este detalle. Vamos a irnos a este detalle. Podría poner yo de aquí a aquí un vector, que sería el vector que va de centro a centro, ¿no? Centro a centro, que es R medios, ¿no? Voy a poner un vector que mide ¿cuánto? R medios I, ¿verdad? Y aquí tengo tres vectores, el R medio I, ¿vale? Que lo voy a llamar vector R mayúscula, ¿vale? No me gusta llamarlo. C, ¿vale? Que centros, vector centro mayúscula. Entonces, ahí se ven los tres vectores, el C, el R1 y el R2. ¿Y qué se cumple según los vectores? Pues si te fijas, que si yo sumo el vector C al vector 2, ¿qué me da? Vector 1, ¿no? Vector C, si le sumo el vector R2, la suma de estos dos, que es el vector R1, ¿vale? ¿Y qué me está pidiendo esto? R1 menos R2. Voy a despejar de aquí. ¿Qué es C? R1 menos. Y que R1 menos R2 es el vector C. Es decir, que R1 menos R2 es ¿cuánto? R medios I, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, ¿cuánto vale el campo en N? En el hueco, en el interior del hueco. ¿Vale? Rho partido 3 epsilon sub 0 por R1 menos R2, que es R medios I. Es decir, Rho R partido 6 epsilon sub 0 I. De modo que he salido.
Fíjate, ha salido constante. Y en ese boquete que hay dentro, el campo vale horizontal siempre y ese valor constantemente. Es decir, que aquí. Y luego es en un punto genérico, luego eso vale para cualquier punto de ahí dentro. La suma de esos vectores siempre estos dos vectores, cuando los sumes, siempre te va a dar lo mismo. La opción siempre es. No está bien dibujado, ¿vale? Puesto al voleo, porque la solución siempre va a ser un vector así. Significa que este va a ser más chico, evidentemente, tal que cuando yo sume estos dos vectores, cuando yo haga la suma de los dos vectores, va a quedar siempre. Es decir, aquí dentro el campo es uniforme, siempre vale lo mismo, siempre vale. Te lo mires, siempre vale lo mismo. ¿Vale? Y es bastante curioso. ¿Por qué? Porque, oye, aquí más o menos hacerlo es fácil, no tiene que hacer todo este meneo. Pero hacerlo en otro lado que no sea eso es complicado. Y encima, hacerlo de forma que salga tan genérico que te dice, mira, que no importa el sitio que cojas, que va a salir siempre lo mismo. ¿Vale? Es un problema muy interesante. Bien. Entonces, esto es el teorema de Gauss. Las aplicaciones, lo mismo que son esferas, te pueden poner cilindros, te pueden poner lo que sea, es jugar con la geometría. Yo creo que con esto, si lo entendéis bien, también podéis vosotros, por vuestra cuenta, mirar otra geometría y hacerlo en condición. Vale. Y ahora, ya más o menos sé calcular campos eléctricos, bien por integrales o bien por Gauss. Y Gauss es más importante. Y bueno, ¿y qué? Bueno, pues ya está. Pues resulta que con el campo sabemos que puedo calcular también qué fuerzas. ¿Cómo? Multiplicando la carga que pongo en el campo, multiplicarlo por el valor del campo y me da la fuerza. ¿Y con la fuerza qué puedo hacer? Bueno, pues la fuerza, como yo sé que suma de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿qué puedo estudiar? Puedo estudiar el movimiento, ¿no? de las partículas. Y ya con la aceleración, ¿vale? Con la aceleración, pues puedo calcular velocidades, posiciones, ¿no? Puedo calcular por cinemática un montón de cosas. Bien. Por ejemplo, imaginamos que tenemos una placa sigma y una placa menos sigma. ¿Qué pasa si tengo una placa sigma y una placa menos sigma? Pues acabamos de ver que se establece que un campo eléctrico, ¿no? E, que vale ¿cuánto? Era sigma partido epsilon sub 0, ¿no? Ese es el campo que hay ahí dentro, que era un campo uniforme, ¿vale? Y me dice, por ejemplo, bueno, esto en realidad lo hemos hecho por Gauss. Esto ya te lo pongo, pero porque ya lo hemos estudiado. Esto habría que hacerlo previamente. Y me dicen, tengo dos placas infinitas enfrentadas, sigma más, sigma menos. En el interior, en el eje, pues resulta que cojo y lanzo un protón, un protón, es decir, que tiene una carga E más, lo lanzo a una velocidad V sub 0. ¿Vale? Estas placas son muy grandes, pero bueno, la distancia que hay aquí no tiene por qué ser infinita, puede ser infinita en la otra dimensión. Esta distancia son 2 metros. La pregunta es,
desviación del protón a la salida. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Yo lanzo ese protón, que tiene una carga, tiene una carga igual que la del electrón, pero positiva. ¿Y qué pasa? Pues que se está moviendo en una zona donde hay un campo hacia abajo. ¿Vale? Entonces, yo sé, como he dicho antes, que un campo eléctrico, cuando hay una carga positiva, le provoca una fuerza eléctrica en la misma dirección y sentido, que vale ¿cuánto? La eléctrica es el valor de la carga por el campo. ¿Vale? Como la carga es positiva, la fuerza eléctrica evidentemente va en la misma dirección y sentido del campo. Por tanto, este electrón o protón, en este caso, cuando entra ahí, ¿qué pasa? Pues que va a sufrir una fuerza, como es positiva, en la misma dirección y sentido del campo. Aparte también sufrirá, pues esto tiene masa, una fuerza que es el peso, mg. Pero como no sea una bola que te diga que la bola tiene tanta masa, lo que son partículas subatómicas, electrones y protones, pesan tan poco que la gravedad no le da tiempo a hacer nada, ¿vale? Las fuerzas eléctricas son miles de veces más grandes que el peso. Luego aquí no se tiene en cuenta nunca los pesos. A no ser que te diga, no, una bolita de 10 gramos. Una bolita de 10 gramos ya pesa, ¿vale? Pero los electrones y los protones no se tiene en cuenta el peso como una fuerza a añadir. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo esa fuerza que tira para abajo, pues evidentemente la tendencia de esta partícula cuando se mueve, ¿cuál es? A desviarse hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Y lo que me pide precisamente, ¿qué es? Esa distancia que se desvía cuando sale de la región comprendida entre las placas. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues decimos que eh, el, este sufre una fuerza eléctrica que vale ¿cuánto? E por E. Como la E la tenemos arriba, pues sería ¿cuánto? E por sigma partido de epsilon sub 0, ¿verdad? Y hemos dicho que la suma de fuerza es igual a masa por aceleración, tanto, no hace falta que ponga, porque nada más es para abajo la fuerza, la aceleración es para abajo, ¿no? Te queda que E por sigma partido epsilon sub 0 es igual a la masa del protón por su aceleración. Y de aquí podemos tener la aceleración que adquiere esta partícula hacia abajo, que sería E sigma partido de m epsilon sub 0. Aunque esto es física 2, aquí no te libra de física 1, ¿eh? Hay que saber cosas de energía cinética, cosas de Newton, hay que saber cositas. Cinemática, porque este problema es muy típico de campo eléctrico y esto es un tiro parabólico, es un movimiento parabólico. Entonces yo tengo la aceleración, evidentemente esta aceleración es hacia abajo y es constante, ¿vale? Es constante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si nosotros nos ponemos aquí en medio, ¿vale? Tenemos justo aquí, pero como va para abajo, voy a poner el eje del movimiento y hacia abajo y el eje X del movimiento hacia la derecha, ¿vale? Y voy a estudiar el movimiento, la cinemática de esa partícula, conociendo la aceleración. Sabiendo que la aceleración es constante, ¿vale? El movimiento de la partícula, movimiento uniformemente acelerado, tienes unas ecuaciones muy fáciles, que son x es igual a x sub 0 más v sub 0 x por t más un medio de a sub x t cuadrado. Y la y lo mismo pero con y sub 0 más v sub 0 y más un medio de a sub i por t cuadrado. Son las ecuaciones cinemáticas generales para el movimiento uniformemente acelerado no rectilíneo en general. X y en y. Vale, y entonces, ahora en función de mi referencia, donde yo he cogido la referencia, como yo me he puesto, que siempre hay que elegir un sistema de referencia orientado y colocado en un sitio, me he colocado justo en el punto de partida, lo que significa que no hay una posición
X sub 0 y sub 0 no hay. Vale. ¿Por qué? Porque parte de donde está el origen. Ahora, la velocidad con la que parte en X y en Y, pues resulta que yo he dicho que parte de una velocidad v sub 0 hacia la derecha. Por tanto, v sub X sí es v sub 0, pero v sub Y no hay. Inicialmente, vamos, v sub 0 y no hay. Después, aceleraciones. Pues resulta que la única aceleración que hay aquí es vertical, que es la que hemos calculado. Horizontalmente no hay ninguna fuerza. No hay, por tanto, ninguna aceleración. Por tanto, no hay a su X. Con lo cual, la ecuación del movimiento en el eje X está lista. Y en el eje Y, si hay, que es un medio de la A que has calculado por t cuadrado. Y positiva. ¿Por qué positiva? Pues porque yo he puesto que el eje Y se mide hacia abajo positivo y a mí la aceleración me ha salido que va hacia abajo. ¿Vale? Pues entonces, bueno, y yo he puesto el eje hacia abajo porque la aceleración va hacia abajo, precisamente para que salga positivo. ¿Vale? De modo que aquí tengo la ecuación de X y la ecuación de Y. ¿Vale? Entonces la ecuación del movimiento es X igual a v sub 0 por t e Y es igual a un medio de A, que es E sigma partido M epsilon sub 0 por t al cuadrado. Esas son las ecuaciones del movimiento. Como me pide la desviación que es en Y cuando ha llegado al final, cuando sale de la placa, pues yo lo que puedo decir es que yo sé que tengo que calcular cuánto vale Y cuando la X ya ha recorrido la longitud esta de 2 metros, que vamos a llamarla L. Es decir, que si yo a la X la llamo L, de aquí tendré el tiempo que necesito conocer para saber cuándo ha llegado al final. Y entonces a la Y la llamaré ya desviación, que será un medio de E sigma partido de M epsilon sub 0 y t cuadrado, que es L partido V sub 0. Y bueno, si tengo todos los números, esto ya me da la solución. E sigma longitud de esto al cuadrado partido de 2m epsilon sub 0 y velocidad inicial al cuadrado. Esta será la desviación con respecto al eje, ¿no?, de entrada que sufre. También me pueden preguntar velocidad de salida. Bueno, la velocidad. Yo sé que la velocidad en general, ¿qué es? La derivada de la posición con respecto del tiempo. Por tanto, Vx en general, ¿qué va a ser? La derivada de x con respecto del tiempo. ¿Y Vi qué va a ser en general? Pues la derivada de y con respecto del tiempo. Vale, la x, ¿cuánto vale x? V sub 0 por t. ¿Cuánto es la derivada de v sub 0 por t? V sub 0. Claro, como no hay aceleración horizontal, me estás diciendo que la velocidad en x se conserva, siempre es v sub 0. ¿Y la velocidad en y? Pues es un medio de a por t cuadrado, dijimos, ¿no? Pues sería la derivada de un medio por a por t cuadrado. Sería un medio de a por 2t. Se va el 2 con el 2 y me queda a por t. ¿Vale? Entonces, la Vx la tengo. Eso es v sub 0. Me falta saber la velocidad de i a la salida. Si quiero saberlo a la salida, ¿qué hago? Meto el tiempo que he hallado antes, ¿no? El tiempo en salir. La a, ¿cuánto vale? E sigma m epsilon sub 0. Y el tiempo dijimos que era ¿cuánto? L partido v sub 0 por L partido v sub 0. Por tanto, la velocidad a la salida es un vector que vale ¿cuánto? Pues vale v sub 0 en i más E sigma L partido M epsilon sub 0 v sub 0 en J. ¿Vale? Y pongo más aunque vaya para abajo. ¿Por qué? Porque mi sistema de referencia es que esto es y, X y esto es y. ¿Vale? Entonces positivo y positivo. ¿Vale? Esta es la velocidad de salida. Si quiero saber cómo de rápido sale el módulo, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de v sub 0 al cuadrado más esto al cuadrado. Y si quiero saber el ángulo con el que sale desviado, pues tangente de tita será la componente en i partido de la componente, ¿vale? Que sería, pues, hacer la arcotangente de E sigma L partido
M, epsilon sub 0 y V sub 0, ¿vale? Entonces, cosas que te pueden preguntar, ¿vale? Bueno, ya para terminar, que me atraca aquí, introducir lo que va a venir después, que ya eso completará el campo eléctrico, que es el concepto de potencial. Es decir, esto que acabamos de hacer, que es un problema en el campo eléctrico, pero a base de fuerza y cinemática, ¿vale? La pregunta es, bueno, ¿y se podría hacer de otra manera para calcular velocidades que no tenga que coger la aceleración y cinemática, que no me acuerdo, ¿vale? Bueno, pues entonces, igual que en el campo gravitatorio, damos dinámica y después se dan teoría en el teorema energético, que es dos maneras de hacer la misma cosa, pero de dos puntos de vista, pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? Primero, el campo eléctrico es conservativo, ¿vale? Es decir, que vamos a poder trabajar con todas las ecuaciones de energía, ¿vale? Es conservativo. ¿Eso qué significa? Pues significa que un punto tiene una energía debido solamente a su posición en el campo, ¿vale? Y un punto va a tener, digamos, como una energía que no es energía exactamente, pero vamos, para entendernos como si fuera, tengo una energía almacenada por estar en un sitio, independientemente de que allí haya alguien o no haya alguien, ¿vale? Es decir, como que tú ves a lo mejor un piso muy grande y te da susto la altura nada más que de verlo, sin tener que subir, ¿vale? A eso lo vamos a llamar potencial. A la energía que hay almacenada en un sitio, simplemente por la posición que ocupa en el campo, lo vamos a llamar potencial. Y el potencial, evidentemente, está relacionado con el campo. ¿Cómo? Pues lo más fácil para entender el potencial en el campo y la relación que hay es la siguiente. Es una montaña y un río. ¿Vale? La montaña va a ser el potencial. Y el río va a ser el campo. Es decir, que el campo, ¿qué es? El campo es, al final, una cosa que fluye por el potencial. Esto se ve mejor si cogemos y fileteamos la montaña como se hace en topografía, en los planos, ¿no? En los planos se ven las curvas de nivel, ¿no? Vale. No había dado dibujo técnico o algo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto que está juntito, ¿qué significa? Mayor pendiente, ¿no? Y esto que está más separado, ¿qué significa? Menor pendiente, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando el río va a fluir, ¿por dónde fluye? El río fluye buscando siempre el qué? La máxima pendiente, ¿no? Estas líneas en topografía o en dibujos planos acotados, ¿qué significa? Pues esto significa a lo mejor cota 100, cota 80, cota 60, cota 40, ¿no? Bien, aquí va a ser lo mismo. Van a ser cotas, pero esas cotas aquí se va a llamar potencial. Es decir, que el potencial son lo que he dicho. 100, ¿qué significa? Una altura 100 significa que si te caes de ahí al suelo te hace más daño que si te caes de 40 al suelo, ¿verdad? Así que la altura almacena más energía. Pues aquí lo mismo. Aquí estas zonas, cuanto más alto te vayas, va a haber más potencial. ¿Vale? Luego aquí hay un potencial, vamos a llamarlo V1, aquí va a haber un potencial V2, aquí va a haber un potencial V3, aquí va a haber un potencial V4. Por tanto, toda esta superficie, que sería la superficie de nivel, que significa que todos los puntos que están aquí están a cota 80, igualmente aquí significa que todos estos puntos están a potencial V2. Todo esto están a potencial V1. Por tanto, estos se van a llamar superficies equipotenciales, ¿vale? Y un río, nunca verás tú que un río se pone a dar vuelta a una superficie equipotencial. O sea, tú no vas a ver un río en un llano dando vueltas ni haciendo nada. Un río, si está en un llano, realmente lo que hace es que se convierte en un pantano. No fluye. Para fluir necesita
que haya una pendiente. Una pendiente implica que haya dos cotas. Significa que haya una diferencia de ¿qué? De potencial, ¿no? Y para que exista campo, tiene que haber una diferencia de potencial. Luego ya tenemos una relación entre campo y potencial. El campo existe porque hay diferencias de potenciales. ¿Y qué hace? Fluir como el río, ir de mayor potencial a menor potencial. Es decir, el campo es un vector que va de potenciales altos a potenciales pequeños. ¿Vale? Si yo hago un incremento de potencial es lo contrario, lo que estoy, en vez de incrementar, decrementar, ¿no? Luego está buscando el qué. Los decrementos de potencial, los menos incrementos de potenciales. ¿Vale? De modo que aprendemos que el campo busca los menos y los incrementos en forma de derivada se llaman gradientes, vectores gradientes. Menos gradientes de potenciales. Luego esa es la relación que hay entre campo y el potencial. El campo existe siempre que haya un menos gradiente del potencial. El operador nabla, lo conocéis, ¿no? Es el operador nabla o gradiente. En matemática también lo podéis encontrar como gradiente, vector gradiente, que es en cualquier caso, en cartesianas, que las otras son más complejas, es parcial con respecto de x, y, más parcial con respecto de ij, más parcial con respecto de z, k. ¿Vale? De modo que esto que es menos la parcial de v con respecto de x, y, es decir, se convierte el potencial en un vector, ¿lo veis, no? Más la parcial de v con respecto de i, j, más la parcial de v con respecto de z, k. ¿Vale? Esa es la relación que hay entre el campo y el potencial. ¿Y esto para qué vale? Pues normalmente lo que se hace con esto es, ¿o para qué sirve? Para calcular, imaginaos que que solamente estudiamos el eje X, ¿qué me quedaría? Que E es igual al menos parcial de V con respecto de X, y. Pero bueno, como es solamente X, no hace falta que ponga la Y. Y como es solamente X, no hace falta que ponga parcial. Con que ponga derivada tengo suficiente. Es decir, que en el eje X, por ejemplo, solo me quedaría esta expresión de arriba. Que E es el menos gradiente, que es el menos derivada, menos cambio de V con respecto de X. ¿Vale? Esto significa que yo puedo calcular integrando entre un punto 1 y 2 y un punto 1 y 2. La parte izquierda es fácil. Es V2 menos V1 es igual a menos la integral entre 1 y 2 de E por diferencial de X. Es decir, que puedo calcular cuál es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos del campo simplemente integrando el campo eléctrico. Y esto normalmente lo haremos como por Gauss. Entonces, habiendo calculado el campo por Gauss, si le calculo la integral entre un punto 1 y un punto 2, puedo calcular fácilmente diferencias de potenciales. ¿Y para qué quiero saber yo esas diferencias de potenciales? Porque en un campo eléctrico cualquiera, para ir de un punto 1 del campo por cualquier camino a un punto 2, porque es conservativo, no me importa el camino, a un punto 2, el trabajo para ir de un punto 1 a un punto 2 se puede hacer como la integral de f por diferencial de r, que es la definición de trabajo, que es muy complicado, o se puede hacer, al ser conservativo, como el valor de la carga que vas a mover multiplicado por el potencial que hay en el punto 1 menos el potencial que hay en el punto 2. Esto es muy importante, ¿vale? Muy importante, porque hacer la integral de abajo es un rollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trabajo que hay para ir de un punto 1 a un punto 2 se puede también decir, según lo que se estudia en física 1, ¿no? Que es igual al incremento en la energía cinética. Luego, esto me va a permitir calcular velocidades dentro de un campo eléctrico relativamente complejo, donde la fuerza no pasa como antes. El problema de antes era muy simple, el de las dos placas. ¿Por qué? Porque está hecho con que la aceleración sea constante, con lo cual la cinemática es muy fácil. Pero si un campo no es constante, la fuerza no es constante, tendría que hacer la integral esa. Esa integral es complicada.
Así que pasa, pues me ahorro hacer la integral. Calculo la diferencia de potencial, la multiplico por la carga y ese es el trabajo que se realiza. Y el trabajo es igual al incremento de energía cinética, que es siempre un medio de la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial al cuadrado. Y de aquí podré sacar velocidades con las que se mueven las partículas dentro de un campo fácilmente. ¿Ok? Esto es lo que vamos a trabajar ya el próximo día y con eso ya queda completo el campo eléctrico y haremos pues ya ejercicios de exámenes y eso, que veréis que prácticamente es lo que hemos hecho, pues montarlo en distintos exámenes. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla? Que me duele la, me duele la boca ya. Pero a ver, os bien enterado, yo sé que esto es un poquito, si no lo lleváis 100% del curso entero, es un poquito fuertecillo. ¿Ha ido bien la cosa o qué? Vale. Pues ya está, pues repasarlo y el próximo día lo que vamos a hacer es eh, desarrollar un poquito esto y hacer ejercicios ya combinados de todo. ¿Vale? Ejercicio combinado donde haya que hacer cosas con fuerza, cosas con energía, lo que vayan pidiendo. Ya podemos hacer lo que vayan pidiendo. Al principio es tontería que te metas a hacer problemas de exámenes porque tienes que hacer problemas muy concretos, de que caiga justo las dos tonterías que hemos visto, ¿vale? Pero ya aquí tenéis mucha cosa y con eso se puede hacer ya prácticamente todo. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Cualquier cosa, me pegáis un toque, un WhatsApp, lo que sea, si estáis atascados y lo solucionamos, ¿vale?